Bajo la montaña rocosa donde se sitúa el castillo de Spielberg, en Brno, se mantiene hoy en día uno de los refugios nucleares más secretos de la época del comunismo de la antigua Checoslovaquia. Hoy esta parte de República Checa alberga recuerdos de un búnker y en sus interiores se pueden ver variados objetos de la pasada Guerra Fría. Les presento el búnker conocido como el Z-10, construido durante la Segunda Guerra Mundial por la defensa antiaérea nazi llamada Luftschutz, con el fin de proteger a los más altos miembros de sus filas. En aquel entonces, Brno estaba bajo control alemán y sufrió numerosos bombardeos debido a la gran industria armamentística que había allí. Pero les detengo un poco la historia para ingresar a este lugar lleno de historias y contarles más anécdotas. Una vez ingresamos al búnker Z-10, del cual hoy es un espacio multiusos, al ser sitio de presentación de exhibiciones, exposiciones e incluso de servir de curioso hostal, ingresamos por uno de sus pasillos y aquí comienza la aventura de recorrer espacios cargados de historias, recuerdos, oscuridad y muchos objetos de posguerra. La historia del refugio comenzó a escribirse durante la Segunda Guerra Mundial. De su construcción se tienen registros que en 1943 se comenzaron obras y se finalizaron al año siguiente, 1944. Con el acabar de la guerra, estos socavones fueron usados como viviendas informales y luego como lugares de bodega para vino, uso que solo fue por unos meses, ya que posteriormente el edificio pasó a manos del Ejército Popular Checoslovaco, quien reconstruyó estas instalaciones en total secreto y las convirtió en un búnker antinuclear que llevaba el nombre en clave Z-10 o 10Z. Así, la plana mayor militar de Checoslovaquia en 1948 ocupó el edificio destinado a labores militares. En esta etapa los túneles se ampliaron y probablemente también se adaptaron con otros pasillos de conexión. La función de la entrada tuvo como objetivo eliminar los efectos de la onda de presión y todo el espacio fue equipado con tecnologías de punta disponibles en la época, que aún se conservan en un estado único. El recorrido lo pueden hacer con guías o sin ellos, recomendando esta segunda opción, ya que con el mapa cada cual puede hacerse una idea de los espacios, además de tomarse el tiempo para ver cada lugar ambientado, como este de un restaurante que en su momento encontré cerrado, pero que se observa en su diseño retro bastante llamativo y que cuando está abierto me dicen que suele ofrecer un menú con las especialidades de la época como el huevo ruso, ensaladillas con mayonesa servidas en papel, pastas para untar y pan o café turco, el más típico de las épocas pasadas. Todo esto nos recuerda los productos que había en la Checoslovaquia de antes. Checoslovaquia era República Checa y Eslovaquia. Ahora ya esto es República Checa. Teléfonos de todo tipo, la música que se escucha de ese tiempo de Guerra Fría, los años 60. Carteles, lo que haría una bomba atómica, el alcance que tendría, y están los tipos de bombas. Hiroshima, Nagasaki, una de Francia, la B-83, el Castillo Bravo de 1951 de Estados Unidos y la bomba Zar de Rusia en 1961. Entonces, por esto siempre se ha mantenido la idea
de realizar búnker en estas zonas. Está todo ambientado de acuerdo a la época. Pareciera que viajáramos en el tiempo. Los papeles, la humedad, los periódicos. Aunque los espacios son pequeños durante el trayecto, hay salones que permiten la exhibición de numerosas piezas militares, así como de fotografías que muestran la historia de Checoslovaquia desde finales de los años 40 hasta inicios de los 80, décadas en las que el país fue uno más de aquellas naciones que componían la cortina de acero. Mientras observan estos espacios de exhibición, decirles que tras la caída del comunismo y posterior separación de Checoslovaquia en dos estados, Eslovaquia y República Checa, este lugar en los 90 estuvo completamente abandonado hasta que por el año 2014 el Ayuntamiento de Brno pactó un contrato con los miembros del Fondo Americano, que son una asociación de aficionados a la historia militar, quienes decidieron apostarle a recuperar este espacio y explicar la época del comunismo al público de una forma entretenida. Y así se ha logrado fundar uno de los pocos museos de la Guerra Fría dentro de la Unión Europea y el único de su tipo en la República Checa. Durante el recorrido, que se hace en un lapso máximo de 45 a 60 minutos, van a ver diferentes artefactos de la época, desde periódicos y máquinas de escribir hasta uniformes militares y otros objetos. Los administradores organizaron asimismo una recolecta pública de objetos y muebles fabricados antes del año 1989, tanto que dan la ambientación especial de décadas pasadas en este lugar de Brno. El búnker tiene unas particularidades y es que tiene pequeños salones donde se puede quedar uno viendo pequeños documentales de personas que han sobrevivido a incidentes en la guerra. Por ejemplo, ahí está hablando una señora de cómo utilizaba la escalera en el refugio y además en esta zona en la que estoy se aprecian cómo se hacen las curaciones cuando alguien tenía un problema o una fractura o desclaviculado, como pueden ver. El cuarto es muy pequeño, detrás de mí hay una especie de impermeables, es que es mucha la humedad aquí. Vamos a seguir viendo este refugio, el Z10 en Brno. De este recorrido y basado en las descripciones que hay sobre el búnker, la longitud total de los pasillos, incluidas las salidas de emergencia, alcanza casi los 600 metros. El refugio dispone de 65 habitaciones en 1.500 metros cuadrados, algunas de las cuales se usan para albergar a personas que pueden dormir aquí al ser un hostal muy llamativo para viajeros y amantes de las historias retro de Guerra Fría. Decir que el búnker Z10 se puso en funcionamiento en su totalidad en 1959 y salvo algunas alarmas de práctica, este espacio de la posguerra nunca se utilizó, como algunos se van con la idea de este uso. De las características más sobresalientes del refugio nuclear es que estaba preparado para recibir aproximadamente 600 personas, que podrían ponerse a cubierto en su interior durante 3 días. El búnker cuenta con una sala de máquinas, una central telefónica, oficinas, decenas de dormitorios y duchas descontaminadoras. Algunos de estos cuartos hoy en día permanecen cerrados, por lo que encontrará sectores vetados a los visitantes. Pero con caminar una hora se lleva la idea de lo que sería habitar este lugar, algo siniestro por su escenografía y además frío en todas las épocas del año,
ya que en su interior prestan chaquetas militares para soportar este frío que hay en el interior y que alcanza los 14 grados centígrados. Aquí se cuidan todos los detalles, se guarda la memoria y en el interior de los túneles no hay señal de teléfonos, pero encuentran wifi por lo que pueden consultar detalles en tiempo real para sacar mayor provecho a la visita. Y por cierto, se vigila bastante y hasta se castiga cualquier comportamiento en apología a las actividades de guerra. Recuerden que en Europa, aún en tiempos actuales, algunos se ufanan de estas ideologías pasadas que generaron guerras, por lo que este lugar quiere ofrecer un espacio de cultura, historia para el conocimiento de todos. Y sigamos por aquí. Especie de bar. Este bar debería estar funcionando hoy. Veo que venden Jack Daniels, cerveza, que es Pivo, Jägermeister, pero hoy está cerrado. Ahí tienen las regiones de lo que es alrededores de Brno. Y este es el nombre del refugio, 10Z. En estos momentos muchos se preguntarán por qué el búnker recibe el nombre de 10Z. Y es que corresponde con la designación en código del refugio más secreto de la era comunista de Brno, reservado y de uso exclusivo para representantes políticos de la ciudad y la región. Así su nombre resultó ser un completo secreto revelado. En realidad nunca fue usado en propiedad, esperando quizás la confrontación de los dos grandes bloques de potencias. Aquí podemos ver esto más en detalle, lo que son los cascos y quizás los recipientes donde guardaban las máscaras. Aquí tienes las máscaras. Este sitio se puede hacer de noche. Hay tours guiados por la noche. Y recuerdan que esto tenía acceso para 500 personas, altos oficiales, que se protegerían durante un asalto nuclear. Baño de hombres abierto, baño de hombres al lado, cerramos hombres. Teléfono de la época. Un mapa de Brno y alrededores. Brno estaría aquí en el centro, prácticamente de toda esa región. Un pequeño saloncito. Esto es como una ratonera. Solamente hay que seguir el pasillo. Propaganda de la época. Teléfonos. Un telefonito. Comunismo por todas partes. Aprecien el grosor de la puerta.
cómo se cerraba, cómo se podría cerrar. Y la tradicional animación de Checoslovaquia. Esto es lo que llaman avisos comunistas regulados. Dejamos el refugio en un pausado recorrido recordándoles algunos datos de interés del búnker Z10. El valor de la entrada cuesta alrededor de 7,50 €, pudiéndose visitar de martes a domingo. Está cerrado los lunes. Ofrece visitas guiadas o individuales. Máximo en sus instalaciones circulan 12 personas para evitar tumultos, por lo que quizás a veces haya que esperar, pero en esta ocasión durante la visita al menos conté 6 personas en el tiempo de recorrido. Así terminamos este recorrido por el búnker Z10. Se identifica porque tiene un auto arriba, Trabant, y es una visita interesante. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a que se suscriban al canal y vean estas historias conmigo, una a la vez. Siempre es bueno una historia a la vez en ciudades. Hasta pronto. Chao.